Petroperú y Repsol han subido los precios de los gaseoles y también del diésel hasta en un 6.4%. Y para analizar este tema vamos a conversar con el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias. Señor Cantuarias, muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente con nosotros en 24 horas mediodía. Quería empezar preguntándole qué pasó con esta iniciativa del gobierno tan anunciada de reducir el impuesto selectivo al consumo, precisamente con la esperanza de ver reducidos los precios de los combustibles. ¿No está funcionando? ¿No ha tenido el resultado que se esperaba? ¿O simplemente esta acción nunca debió haberse dado? Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hemos tenido efectos distintos. Por un lado, la decisión del gobierno de exonerar del impuesto selectivo al consumo a las gasolinas y gasoil de 84 y 90 y al GLP vehicular, al diésel vehicular, tuvieron un efecto inicial de una reducción moderada del precio. En el caso de los gasoils, entre un sol 50 en Lima y alrededor de un sol 10 en provincias. En el caso del diésel vehicular, alrededor de un sol 40. Lo que ha ocurrido de eso, Paco, es que los precios del mercado internacional han seguido subiendo. De hecho, lo que estamos viendo es una contracción de la producción, de la oferta y una mayor demanda de gas natural y de crudo de petróleo, y esto está presionando el precio al alza. Es por esta razón que los principales productores en nuestro país, que son Petroperú y Repsol, se han visto obligados a tener que subir los precios. Ahora, un tema importante ahí, Paco, es que además de la exoneración del impuesto selectivo al consumo a estos combustibles, también están incluidos en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible. Esto quiere decir que el fondo, que funciona bajo un sistema de bandas, va a permitir estabilizar el precio para que no siga subiendo. Lo que ocurre es que la subida del precio anunciada por Petroperú y Repsol no necesariamente coincide con el periodo de actualización de las bandas. Esto va a ocurrir el próximo lunes. Así que lo que deberíamos ver es un reajuste de las bandas podría permitir que el Estado comience a compensar y evitar en consecuencia que el precio final al consumidor siga subiendo. Ahora, señor Cantuarias, ¿qué tendría que pasar precisamente para que se produzca este reajuste de las bandas? No es la primera vez que conversamos este tema y ya anteriormente lo habíamos tocado. Sí, Paco, déjame terminar. Entonces, esa es la parte de las gasolinas. Esa es la parte que efectivamente todos los consumidores no hemos sentido, como hubiéramos esperado, el impacto de la exoneración del impuesto selectivo al consumo y de este esfuerzo del gobierno de incorporar a estas gasolinas y al diésel vehicular en el Fondo de Estabilización de Precios, dada la coyuntura internacional. Lo que sí ha funcionado es el caso del GLP vehicular, que se ha reducido en casi 18%, lo cual es bien importante. Por otro lado, también ha permitido que el GLP envasado, que es la principal energía de los hogares, no haya subido de precio. Inclusive estamos comenzando a ver ciertas reducciones más allá del contexto complicado del mercado internacional. Y por otro lado, lo que también hemos visto es que efectivamente el hecho de haber establecido una tarifa regulada del gas natural para el mercado doméstico, en el caso del gas natural vehicular, ha permitido que esta energía sea la más barata del día de hoy. Entonces, por un lado tenemos en nuestra oferta de combustibles algunos que han bajado de precio de manera importante. GLP vehicular se ha mantenido muy bajo, el GNB vehicular, que es alrededor del 60% más barato que los otros combustibles, y el GLP envasado se ha estabilizado su precio. ¿Qué hacer hacia adelante? Mencionabas tú, Paco. A ver, nosotros hemos venido insistiendo ya hace mucho tiempo. En primer lugar, el mecanismo de las bandas, se requiere una metodología que permita un ajuste periódico, que permita en momentos en los cuales el precio internacional está alto, el Estado pueda compensar, de tal manera que el precio no solamente se estabilice, sino también se pueda reducir. Esto lo hemos visto en el caso del GLP y también lo estamos viendo en el caso de los combustibles. Esta metodología del sistema de ajuste de bandas no está funcionando de la manera dinámica que se requiere en un mercado tan volátil como el que estamos. Entonces, esto es una decisión que pasa por las autoridades, sé que la están revisando. Esto permitiría que en este momento de incremento de precios los consumidores no se vean afectados y como digo, también dependiendo del ajuste de la banda podría haber inclusive una compensación adicional que permita un pequeño reajuste
y de esa manera paliar el impacto en los bolsillos de los peruanos. Eso en el caso de las gasolinas y en el caso del diésel vehicular. En el caso de los otros combustibles, como te decía, más allá de la tendencia del mercado internacional, estamos viendo que el esfuerzo del gobierno sí está rindiendo frutos. Desgraciadamente, Paco, y ahí voy, el combustible más importante es el diésel vehicular. Así es. Ese es el 75% del combustible del transporte público, y ahí es donde estamos viendo que el impacto de la exoneración del impuesto selectivo al consumo y su incorporación en el Fondo de Estabilización no ha generado una reducción relevante del precio, y ahí creo que lo que se necesita hacer es seguir trabajando en el corto plazo, en que la metodología permita, como vuelvo a repetir, una compensación inmediata, y por otro lado, Paco, tomar una decisión que ya es ineludible, de cambiar la matriz de transporte público hacia gas natural, que es lo que nosotros producimos. O sea, si esto no lo hacemos, vamos a seguir siéndonos expuestos. Y Paco, quiero terminar mencionando esto. Esta no es una crisis temporal. Desgraciadamente, la situación del mercado internacional va a tomar cierto tiempo. No es solamente el conflicto entre Rusia y Ucrania. Las condiciones del mercado internacional, tanto el crudo de petróleo como el gas natural, siguen teniendo una tendencia al alta por una mayor demanda y una menor oferta. En consecuencia, el Perú tiene que responder tomando medidas inmediatas. Tenemos que cambiar nuestra matriz energética hacia gas natural. Si hoy hubiéramos avanzado en la masificación del gas natural, todos los taxistas, nuestros buses y el transporte carga tuvieran gas natural, no se hubieran visto afectados y eso no se hubiera trasladado a los consumidores finales. Pero desgraciadamente estas decisiones no se tomaron en los gobiernos anteriores. Esperemos que este gobierno las tome de manera inmediata y que hagamos realidad ese anhelo de todos de utilizar el gas natural para reducir la energía en el transporte y también lograr la masificación para reducir el costo de la energía en los hogares. Así es. Porque también, en ese sentido, podemos avanzar en una reducción sustancial. Aunque esto no va a ocurrir en el corto plazo, Paco, las decisiones hay que tomarlas en el momento oportuno y creo que este es el momento para hacerlo. Muchas gracias, señor Canto Arias, por haber estado con nosotros y compartir sus opiniones con respecto a este tema tan sensible. Vamos a continuar.